para la refuá de los heridos y para la refuá de Yael Batzara. Y bueno, estoy aquí tratando de implementar esto. Pero ustedes si me ven bien, bueno, ya está. Ok. La luz se me fue todo aquí, permítanme. Ok, hoy vamos a ver, está muy interesante el tema de hoy, que es sobre el estómago. Estamos viendo las enfermedades y el alma. Estoy iniciando esto. Permítanme. Sí. No, es que la semana pasada vimos algunos aspectos sobre el hígado, ¿recuerdan? Y hoy vamos a iniciar con el sistema digestivo, el estómago, el aparato digestivo. Tiene que ver el aparato digestivo con el Malhut, el reinado. Tiene que ver, pasándolo ya a lo terrenal, con todo lo que ingerimos, con todo lo que del exterior, del ambiente, de la naturaleza, que hoy ya no es tanta naturaleza, incorporamos a nuestro cuerpo a través de la boca para que inicie un proceso digestivo dentro de nosotros. Y esa energía, ¿en qué se va a convertir? En nutrientes en primera instancia. Tiene que ver con la selección, con lo que seleccionamos para nuestro bien o, o no para nuestro bien, ¿sí? O todo lo contrario, dependiendo de lo que nosotros decidimos, ¿sí? Ingresar a nuestro organismo. ¿Qué seleccionamos? Y tiene que ver con un ámbito también espiritual. ¿Qué seleccionamos? Cuando seleccionamos para ingerir, hay un simbolismo para ello que tiene que ver con lo que seleccionamos para nutrir no solo el estómago, no solo el aparato digestivo, no solo alimentos, sino que seleccionamos para que ingrese a nuestro ser, ¿sí? ¿Es digerible o no es digerible? ¿Es útil o no es útil? La mayoría es desecho, la mayoría es nutritivo, ¿sí? Bien. Veo que ya estamos aumentando un poquito. Bueno, tiene que ver con la elevación de lo material al ámbito espiritual. Función material, pero que la elevamos al ámbito espiritual. ¿Cuándo? Cuando bendecimos por ese alimento, ¿cierto? ¿Alguien me cierra la puerta? Ok, creo que ahí ya se ve mejor. Bien. Ahorita, el estómago tiene estrecha reacción con el hígado, ya que el alimento, después de haber ingerido en nuestro ser, va a pasar por ese tracto intestinal. Esos alimentos van a ser absorbidos por las paredes de todo lo que es ese tracto, primero el estómago y luego el tracto intestinal, es decir, los intestinos, y de ahí pasa al torrente sanguíneo, de ahí al corazón, de ahí a los pulmones y a todos los demás órganos, ¿sí? El hígado es el colaborador número 1 del corazón y
de todo lo que es el sistema digestivo. Creo que esto, pues bueno, ustedes quizá también lo conocen, lo manejan, desde que íbamos quizá a la primaria, recibimos las primeras clases de nuestro sistema digestivo y todo lo que son las paredes de este sistema digestivo, etcétera. Incluso se le nombra al estómago y al sistema digestivo como un segundo cerebro, ¿verdad? Porque de ahí también tomamos decisiones. Tan es así que cuando alguien se enoja dice no seas tan visceral, porque estamos tomando decisiones viscerales, ¿sí? Bien, en el estómago, ¿qué se produce? Se produce la ira, se produce el enojo, ¿sí? Por eso se le llama el segundo cerebro, porque tal parece que el estómago pensara, a través del decidimos. Entonces, en principio, la alimentación sana nos va a permitir que todo ese sistema, todo ese proceso digestivo, pues tenga un principio saludable. Creo que ya se están agregando más. ¿Alguien de ustedes me puede mencionar alguna enfermedad estomacal? Gastritis. Gastritis, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué Colitis. otra? Colitis, muy bien. Otra. Bueno, hay adherencias, Intestino impermeable. intestino permeable, hay adherencias abdominales, hay apendicitis, hay cálculos biliares, ¿ustedes saben lo que es una enfermedad celíaca? Los que no pueden comer harinas. Exacto. Se llama celíacos porque hay algo que no procesa el gluten, una enzima hace falta para procesar ese gluten y se inflaman, les dan náuseas, dolores de cabeza, algunos tienen reacciones alérgicas muy fuertes, entonces no pueden consumir nada que tenga gluten. Y el gluten generalmente es el trigo, la cebada, la avena, entonces la pasan muy difícil, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen que hacer la seudá con la jala, imagínense, pues tienen problemas. Entonces, a veces nosotros teníamos un amigo que a veces pasaba seudá con nosotros de Shabbat allá en México y era difícil, solo probaba específicamente el pedacito de pan eh, la, para el kiddush, para la seudá, para la verajá más bien, y ya no más podía probarlo. Entonces a él allá le teníamos totopos, pero imagínense una persona aquí, pues acá no hay totopos, no hay tortillas, generalmente sí las hay. Aquí en Jerusalén hay un establecimiento donde venden tortillas, pero ya se imaginarán que el precio en pesos es desorbitante. ¿En cuánto está un kilo de tortillas en México, por ejemplo? 22 pesos. 22. Bueno, aquí ese kilo de tortillas cuesta 60 shekels, como 320 pesos, más o menos, el kilo. Y sí lo llegamos a comprar porque pues a veces decimos, ya queremos probar la tortilla, ¿sí? Entonces, para un celíaco sería o es difícil estar aquí, por lo de que acá todo se come con pan, con harina. Aquí ustedes van al mercado y hay pita, hay lafa, que es como si fuera una tortilla de harina, pero es suave, más gruesa y más grande. Y hay, les decía, hay pita, hay jalá, hay pan, hay baguette, hay, bueno, infinidad de presentaciones de productos de harina. Bien, ¿qué otras enfermedades tienen relación con el estómago? Hay una enfermedad de Crohn, no sé si ustedes han escuchado, no está aquí nuestra doctora, ¿verdad? Y hay otra enfermedad de Ish, Ishburn, Ishburn. Ahorita ¿qué creen que no la recuerdo? La enfermedad de Crohn. A ver si alguien por ahí nos ilustra. No la recuerdo. Bueno, todas estas enfermedades sabemos que nadie nace con estas enfermedades, ¿cierto? Mora quiere No que le nacemos, diga. Es perdón. afección inflamatoria
Ya lo busqué aquí. Es infección inflamatoria intestinal crónica que provoca la inflamación de distintas partes del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Sí, sí, sí. No sabemos qué la ocasiona, al menos no lo recuerdo. Efectivamente, esa es la enfermedad de Crohn. Y hay otra que se llama enfermedad de Hirsch, Hirschsprung. Prug- Hirschsprung. Esa ni siquiera la había escuchado. Pero todo esto, a lo que vamos es que no nacemos con ello, lo vamos desarrollando a través de alergias, a través de miedos, a través de todo lo que es nuestra función emocional, todo lo que son nuestros pensamientos, nuestras reacciones, ¿sí? Y bueno, tiene también una gran relación con el hígado, puesto que la vesícula biliar, cuando el alimento llega al estómago, el hígado hace que la vesícula produzca la hiel va cayendo en pequeños, imagínense, es una jeringa en pequeños chorritos para digerir las grasas que están en el estómago, ¿sí? Entonces, la vesícula biliar neutraliza la acidez y descompone las grasas. Constantemente vierte bilis eh, sobre el alimento para ayudarlo en su proceso. Y que esto pacifica y enfría el hígado, como ven. Entonces, este proceso incluso hay personas que pueden tener mareos, dolor de cabeza, en hombros y espaldas después de comer. Pero esto va a estar relacionado miedos, con miedo al fracaso. Ustedes no sé si han tenido, por ejemplo, que presentarse a una entrevista de trabajo que han estado deseando, o presentarse ante un foro a exponer un tema, y empiezan a tener sudoración en las manos, algunas personas experimentan mareos y otras experimentan dolor en el estómago, las llamadas mariposas en el estómago, que también se dice que sienten los adolescentes cuando se enamoran por primera vez o los enamorados. Yo no sé qué sea eso, ustedes tampoco saben qué sea eso, ¿verdad? Entonces, eh, cuando nos enamoramos, sentimos esas mariposas en el estómago, pues parecido es ese sentimiento del miedo, ¿sí? El miedo al público, el miedo al hablar, el miedo a una entrevista de trabajo. Entonces, esos miedos hacen que también haya una segregación de adrenalina, ¿sí? Y sintamos un hueco en el estómago. Entonces, bueno, se recomienda hidratación o beber un té o respiraciones profundas, ¿sí? Y también la rectificación, es decir, pensar que estoy ingresando a mi torrente sanguíneo, pero también que estoy ingresando a mi mente, a mi cerebro. Ujú. ¿Cómo ven? ¿Qué tan importante es todo lo que ingresa a nuestro ser? Y bueno, una recomendación para la restauración del hígado y de los órganos relacionados con él, como es el sistema digestivo, dice trabajar la culpa, trabajar eh, se llama, en el Sidur viene como Vidui, que es el reconocimiento. Una parte que dice, hemos mentido, hemos traicionado, hemos robado, y alguien pregunta, pero ¿por qué dice hemos robado o hemos matado, hemos calumniado? ¿Pero por qué si no todos lo hemos hecho? O alguna cosa sí, alguna cosa no, ¿por qué mentimos, robamos? Sé porque uno, somos responsables de todos. Hablando del judaísmo, un yehudí es responsable de todos. Entonces tenemos que pedir perdón por todos nuestros hermanos. Pero hablando también a nivel de humanidad, también todos somos responsables de todo, ¿sí? Porque estamos conectados, así como todo lo que es el torrente sanguíneo, así como es todo nuestro sistema vascular, todas nuestras venas y nuestras arterias, todo esto, así como se conecta uno con otro, si lo imaginamos a nivel universo, estamos conectados todos con todos.
En algún momento creo que les hablé del efecto mariposa, no sé si fue aquí en donde la semana pasada hablé del efecto mariposa o fue en otro grupo, en donde lo que hace, se dice que el aleteo de una mariposa llega a mover quizá una hojita, una ramita, una florecita, pero esa florecita o rama produce también un viento que a la vez va a impactar a otra rama o a otra hoja y así consecutivamente hasta llegar a mover grandes bosques, ¿no? Es solamente una, digamos, como una metáfora de que las pequeñitas acciones que hacemos repercuten en toda la humanidad, ¿no? Entonces, tenemos que, buenos días, mi querida señora Yadia, tenemos que trabajar ese arrepentimiento, reconocer nuestros miedos, también reconocer nuestros errores, perdonar los errores de otros, pero también perdonarnos a nosotros mismos, es decir, trabajar ese auto perdón, ¿sí? Y quiero leerles algo que dice el Rebbe de Nachman. La vitalidad esencial de una persona yace en su intelecto. Aquel que no utiliza su intelecto en todo su potencial es como si estuviera dormido. Mucha gente parece estar viva, pero de hecho está malgastando su vida, porque su vida pareciera que está en un sueño. No utilizan el intelecto en toda su capacidad. Este sueño puede ser producido por un comer inapropiado de alimentos nocivos. Comer puede traer confusión inmediatamente después de comer. Uno suele sentirse confundido porque las fuerzas de la Lipot también reciben su alimento de esta comida que uno ha ingerido. La mente desarrolla se desarrolla a través del alimento que recibe. Cuando uno come de modo innecesario, el alimento superfluo embota el sentido del juicio. Si el cuerpo se libera de excesos, uno es capaz de experimentar una clara comprensión de cómo encarar su vida. Es decir, que cuando comemos en exceso, nos dice que de alguna manera se nubla la razón. Entonces no tenemos reacciones y no tenemos respuestas aceptadas en la vida. El funcionamiento, esto viene en Likutei Moharán 1.61.1. El funcionamiento de la mente depende de lo que comemos. Los nutrientes que digerimos son tomados por la sangre, llevados a los pulmones a través del ventrículo derecho del corazón, que es la circulación pulmonar. La sangre oxigenada retorna de los pulmones hacia el ventrículo izquierdo del corazón. De ahí es bombeada hacia la aorta, viajando a través del arco de la aorta de las arterias carótidas y de otras ramas arteriales hasta que finalmente entrega al cerebro la sangre enriquecida de oxígeno. Es así que la mente se ve poderosamente afectada por el alimento que ingiere. El Rebbe de Nachman señala también que los rasgos de la personalidad dependen de la dieta. Esto lo vemos en Sefer Amidot Da'at A4, ya que el alimento afecta a la mente a través de la nutrición que recibe, tanto física como espiritual. También el Rebbe enseña que comer demasiado puede traer enfermedades, dado que todo requiere de alguna fuente de alimento, hasta la comida misma que uno consume proviene de algún lugar. Entonces, el acto de comer activa el tracto digestivo, procesa el alimento y los nutrientes para ser digeribles deben tener ahora una fuente de vida en el cuerpo. La comida encuentra su vida dentro del cuerpo, sin embargo, cuando uno come en exceso, más de lo necesario, el alimento no encuentra un soporte de vida, pues ya no sirve para ningún propósito positivo. Entonces puede ser motivo de numerosas enfermedades. Por eso, ayunar es una costumbre cuando los problemas acosan al pueblo judío. Por ejemplo, el ayuno indica quebrantamiento de los propios deseos por la comida, invirtiendo el proceso y trayendo revelación divina. Los debilitantes podemos verlos en los efectos de la gula.
En lugar de llenar el estómago, comer demasiado produce vacío. Es posible que la persona se sienta llena, pero no satisfecha. Por eso es la expresión de el comer a veces produce vacío, porque podemos estar llenos, pero no satisfechos, ¿sí? La gula crea enemigos y produce enfermedades. Bajo sus garras no podría uno llegar a vivir una vida plena y vibrante. La gula puede afectar a la mente y traer deshonra. También nos distancia de la verdad y de la espiritualidad de Dios. Los problemas médicos, financieros, espirituales y emocionales son causados por la gula, que es una de las pasiones principales y que no acaba nunca. Entonces sería mejor, dice, ser una zeta, es decir, una persona que come muy poquitito, viviendo solo de pan seco y agua, dice, pero no es así. El Rebbe de Nahman se opone al ayuno excesivo, pues necesitamos fuerzas para servir a Kadosh Baruj Hu. Acuérdense que siempre que nosotros deseamos estar sanos, debemos de pedir para que con esta salud te sirvamos, que estemos fuertes para que con esa fortaleza sirvamos al Santo Bendito, que estemos conscientes, cuerdos, coherentes, para que con esa coherencia sirvamos al Santo Bendito, no para nuestros fines eh, físicos, carnales solamente, sino para los fines espirituales de Kadosh Baruj Hu que tiene para nosotros, para el cumplimiento de nuestra misión. Y hay una gran importancia, e incluso es una mitzvah comer, procurar nuestra salud y comer para el Shabbat y comer para las festividades. Entonces, comer no está mal, sino solo los motivos negativos que pueden acompañar el comer. Es decir, comer en exceso, comer productos que nos dañan, por ejemplo, o acompañar esa comida, por ejemplo, de eh, bebidas embriagantes en exceso. También hace poco veía yo un programa de canciones yeudías en donde a los chicos estos del programa están en una mesa en una ciudad que se ve que hicieron una reunión para poder grabar este disco y hay comida y hay bebida y hay gente que los critica, pero ¿por qué están? Yo misma vi ese video hace, no sé, unos 8 años, yo misma lo pensé, pero ¿por qué para cantarle a Shem tienen que estar con bebida embriagante? Bueno, el vino está permitido, no tenemos que espantarnos, está permitido, pero también en una medida apropiada no en un exceso que embrutezca la mente, porque ahí es cuando entonces la persona también deja de tener coherencia y en vez de servir a Shem con esa coherencia, con esa lógica, con esa armonía de su ser, entonces empieza a ser averot. Uh -huh. Bien, hay muchísimo sobre el estómago. La gula degrada a la persona. Sin embargo, incluso aquel que ha caído en la gula aún tiene esperanzas. Aquel que come demasiado debe, cuando se comió demasiado, dice, aquel que comió demasiado debe regurgitar eso tragado. Es decir, bueno, no es recomendable por eso comer demasiado, para no tener que llegar a eso. Una persona que vuelve el alimento más de lo que ha comido, usualmente la persona, si vuelve el alimento, va a volver más de lo que realmente comió. Entonces, cuando tomamos más de lo que somos capaces de ingerir, ¿sí? Es también como cuando nos embotamos, cuando metemos a nuestro ser más de lo que él es capaz de digerir también con la mente y con el espíritu. ¿Okay? Entonces, la persona que come demasiado debe ponerse a dieta para recuperar el control sobre sus hábitos alimenticios. De la misma manera que aquel que ha perdido el control sobre sus malas inclinaciones puede mejorar su salud física y emocional. Es posible reparar
todo el daño producido por comer, simplemente tomando decisiones de qué ingerir y en qué cantidades, comiendo de acuerdo con lo dictado por la Torá, esto es refrenándose de comer ciertos alimentos y haciendo una pausa para bendecir los alimentos permitidos. Al comprender la poderosa influencia del acto de comer, que el acto de comer tiene sobre nosotros, podemos utilizar este acto para alcanzar elevados niveles espirituales, ¿sí? Entonces, el comer tiene una importancia relevante no solo para nuestro ser, para nuestra salud, sino también para la salud de nuestro espíritu, de nuestra alma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algún agregado que quieran ustedes hacer? ¿No? El vino. El vino tiene dos poderes potenciales, uno bueno y otro malo. El vino proviene de una fuente muy elevada, tal como se evidencia en la palabra hebreo para el vino yain, que equivale numéricamente a 70. El vino corresponde así a los 70 rostros de la Torá y a los 70 ancianos. Anciano indica sabiduría. Beber vino con pureza y con una alegría santa puede ayudar en el ascenso a niveles muy elevados. Eh, Ustedes no hacen Seudá de Shabbat, obviamente, porque no festejan el Shabbat, digámoslo así, como lo hace el pueblo yehudí, pero ustedes también reciben clases y si saben eh, cómo se lleva a cabo una Seudá de Shabbat, ¿la conocen ustedes? ¿Quién me puede compartir? ¿Saben ustedes cómo se lleva a cabo una Seudá de Shabbat? Con No toda tengo mucho confianza digan sí. conocimiento. Oh, continúe, querida. ¿Quién había Sí, tomado que la tiene palabra? que, Sara, debe de haber, Adelante, Sarit. debe haber pan y vino, o no puede faltar, pues. Ujú. Así es. ¿Quién más? Señora Nagali. Sí, una vez estuve en una cena, Baruch Hashem, tuvimos el honor de estar con una querida que era judía y nos invitó, así es que pasamos una velada muy bonito, se habló de la parashá, se habló, se prendieron, no fui mero ese día el viernes, o fui mero el sábado, entonces, tuvimos ahí, la comida, fue muy bonito. Ajá. Ok, muchas gracias, mi señora Gali y Sarita. Les platico brevemente. Hay obligatoriamente tres seudot: la seudá de la noche, la seudá del día y la seudá de la tarde. En la noche, obviamente también es con vino, con jalá, con pan. Se entra a la casa cantando Shalom Alejem. em, se hace una lectura de un salmo y se bendice el vino. Después pasamos al lavado de manos, al Netilat Yadayim, y se hace la verajá por el pan, se reparte el pan. Es muy clásico que haya ensaladas de Shabbat, específicas de Shabbat. Se consume la ensalada. Generalmente hay pescado. A veces hay familias que en la seudá, en todas las seudot, es decir, en todas las comidas, va a haber pescado. Entonces, ensalada y pez en un plato pequeño. Se retira ese plato, se cambian los cubiertos, o bueno, va a haber cubiertos para pescado y ensaladas y después va a haber cubierto para el platillo principal. Generalmente, bueno, vamos a tomar un poquito de vino o agua o refresco, lo que se esté consumiendo, para limpiar, digamos, la boca de lo que fue el pescado. Se hablan palabras de Torah en ese momento o en otro, pero generalmente es entre el pescado y la carne, se hablan palabras de Torah, se platica un poquito y entonces ya viene el platillo principal, digámoslo así, que es pollo,
y carne. Y algunas familias, bueno, han decidido que en una ciudad va a ser pollo. Por ejemplo, nosotros en un principio hacíamos la ciudad con las tres carnes, el pescado con las ensaladas, se retiraba el plato, venía el pollo y después venía la carne. Y después decidimos, no, es mucho, entonces ahora vamos a hacerlo así: pollo en la noche de Shabbat, carne en el día y pescado en la ciudad Shlishit en la tercera. Bueno, esa es la primera ciudad. Terminando la ciudad, hacemos Birkat Hamazon, y después de Birkat Hamazon, a veces nos quedamos platicando un poquito, leemos la parashá que quizá ya la leímos en la semana también, es la que se va a leer en la parte clara en la sinagoga. En eso consiste la ciudad, ¿sí? Generalmente, por lo menos, van a haber unas 5 ensaladas, por lo menos. Entonces, la verdad es que es muy delicioso bueno, ahorita les hablo del cuento que quizá ya se los contaron a ustedes del rey y el Shabbat. Y bueno, ya dormimos, se deja programado con el Shaon Shabbat, se llama Shaon Shabbat, a unos reguladores que existen, no sé si allá exista, donde, bueno, estos son para Shabbat, en donde se regula el timer para que apaguen y enciendan la plata, que es la plancha donde se pone a calentar la comida. Esa se deja desde antes de irnos a la sinagoga, se deja la plata puesta, conectada, programada para quienes saben programar. Yo no sé programarla, entonces yo la dejo conectada directo y la plancha, plata, así se le llama la plata, no se apaga en toda la noche y en todo el día, las 24 horas. Pero para quien sabe programarlo, pues se apaga y se enciende. Se deja un kumkum, se le llama, una cafetera grande, de esas de aluminio, no, acero inoxidable más bien, y también esa no se programa para que se apague porque no se puede calentar agua en Shabbat, entonces esa tiene que estar caliente desde el viernes. Nos dormimos, en la mañana dejamos la comida en la plata, nos vamos a la sinagoga, ya que estuvimos allá, no sé, de 9 a 11 más o menos, perdón, de 8 a 11 más o menos, de 8 a 10:40. A veces hay un kiddush en la sinagoga. Kiddush es nada más la verajá del vino y comer algunas semillas. Y ya venimos a casa y aquí se hace el kiddush de la ciudad, que se hace igual. Hacemos la bendición del vino, la hace siempre el señor de la casa, el papá o el hijo mayor, si hay un hijo mayor, y si no hay, entonces la mamá. Eh, Igual se procede a ensaladas, perdón, el vino, luego netilat yadayim, el pan, y pasamos igual a las ensaladas y el pescado. Omití algo, se me pasó algo. En la noche del viernes, después del kiddush del vino, de la bendición del vino, se le da la veraja a los hijos, la bendición sacerdotal. A los hijos se les dice que Hashem, aunque se dice el nombre de Hashem, ahora no puedo decir que Hashem te haga como Efraín y Manashe, que Hashem te bendiga, te preserve, ilumine su rostro hacia ti, te conceda gracia, eleve su mirada hacia ti, te otorgue paz, ¿sí? Y a las niñas se les dice, o a las hijas, que Hashem te haga como Sara, Rivka, Rachel y Lea, igual que Hashem te bendiga, te preserve, ilumine su rostro hacia ti, te conceda gracia, eleve su mirada hacia ti y te otorgue paz. En algunas traducciones varía un poquitito el término. Obviamente se lee en hebreo o se les dice en hebreo, y eso es en viernes. En Shabbat ya no, ya se les dijo, ya que llegamos de la sinagoga, entonces se deja de preferencia la mesa puesta, la vajilla, los platos, las copas, los cubiertos, servilletas, queda el mantel blanco, casi siempre es blanco en la mayoría de los hogares. Regresamos y hacemos el kiddush. Igual, les decía, la bendición del vino, lavado de manos, bendición por el pan. Procedemos a ensaladas, eh, con pescado, si es que hay pescado, se retira igual el plato, y se dicen las palabras de Torah. Después se procede al pollo y a la carne, o a lo que prefieran, pollo, carne o lo que haya. Y quien requiere otro poquito de vino, pues se le sirve, o la persona se sirve o le sirven, porque se dice que somos príncipes, entonces unos le sirven a los otros.
y se dicen palabras de Torah y al final Birkat Hamazon. En las 3 seudot, Birkat Hamazon. Y ya a veces los señores se van a Minjá, a rezar Minjá, o vamos todos a rezar Minjá, o cada quien en un horario diferente, o a veces las mujeres se quedan en su casa y rezan Minjá en casa. Cuando hay muchos niños, pues no se puede ir, entonces a estar con los niños en casa y hacemos nuestras tefilos en casa. Y después se van al rezo de Minjá, que es el de la tarde, que a veces es 1:30, o a veces es a las 3 de la tarde, o a veces a las 5 de la tarde. Regresan los señores o regresamos de Minjá y viene la Seuda Shlishit, que ya es una Seuda más ligera. Generalmente aquí ya nunca va a haber pollo, ni va a haber carne, solo puede haber pescado, atún y ensaladas. Y en cualquiera de las Seudot puede haber café, porque está la cafetera puesta, y se bebe agua, refresco, lo que quieran, y algunos en la verajá de Birkat Hamazon de esta tercera ciudad toman un poquito de vino también. Pero no es que en Shabbat las personas se emborrachen o se pierdan de vino, no, jamás, jamás he visto eso, ¿sí? Entonces, eh, incluso cada Rosh Hodesh también se debería de hacer una seuda especial. No siempre la hacemos, no todas las familias la hacen, pero se sugiere una seuda en Rosh Hodesh. Y sabemos que en Shabbat hay un alma extra que se nos concede tener, que eleva la alegría de toda persona que guarda Shabbat. Y en algunos hogares dejan una copa de más se dice por si el Yahuanabi nos visita esta noche, como empieza. Entonces es muy bonito, la verdad. eh, y paso al cuentito, no sé si ustedes ya lo han escuchado, que una vez había un gobernador o un rey pasando por cierta ciudad y pasó por una casa, le llegó el aroma de platillos deliciosos y tocó y dijo, a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Por cierto que quizá el rey venía cansado, no sé, y lo invitaron a pasar, rey, gobernador, pasa, lo sentaron a la mesa, probó la comida de Shabbat, le gustó mucho y se fue. Y al otro día mandó a decir que él quería volver a comer en esa casa. Le dijeron que viniera. Y entonces hicieron igual, prepararon alimentos, se sirvió la ciudad, pero ya no era Shabbat. Y entonces él dijo, no, esta no es la misma comida, no es el mismo alimento. Sí, es lo mismo, se preparó lo mismo, mi señor. No, esta no es la misma comida. Por supuesto, es la misma, pero es que le falta un ingrediente, no sabe igual. Y le dijo el señor de la casa, sí, por supuesto. Ese ingrediente sí, sí hace falta, tenemos que reconocerlo. ¿Y cuál es ese ingrediente? Yo lo quiero. Bueno, es que ese ingrediente es el Shabbat. Y como hoy no es Shabbat, pues no podemos agregarle ese ingrediente. Tiene que ser Shabbat, ¿no? Entonces, bueno, es muy confortable, muy bonito, es muy bendecido para nosotros vivir un Shabbat. Y como David Amelech nos alegramos porque pedimos a Hashem que así como David Amelech eh, sabía que iba a morir en Shabbat, y si él vivía en Shabbat, él agradecía porque decía, quiere decir que voy a vivir una semana más completa, porque él sabía que iba a fallecer en Shabbat. Entonces cada Shabbat nos alegramos también por David Amelech y por nosotros, pidiéndole a Hashem que nos permita llegar al siguiente Shabbat. Uh-huh. Esa es, esa es la historia de las eh, de la Seudot de Shabbat. Uh-huh. Entonces, miren qué bonito. El vino corresponde hacia los 70 rostros de la Torah y a los 70 ancianos. Anciano indica sabiduría. Uh-huh. Entonces, beber vino con pureza y con una alegría santa puede ayudar al ascenso de niveles muy elevados espirituales. Esto es posible mediante el vino del Kiddush de Shabbat y de las festividades, en Purim o en la celebración de una mitzvah. Que por cierto, seguramente también ustedes han escuchado mucho esto, que en Purim existe el eslogan de bebe hasta que no distingas entre un malvado Amán y un bendito Mordejai, ¿no? Entonces muchas personas interpretan que entonces es emborracharme mucho. Y bueno, Rabsami Sandler nos explicó y otros rabinos nos han explicado que sí, tú vas a tomar, pero como también
rezaste, estás alegre, leíste, te levantaste temprano, etcétera, etcétera, leíste hasta muy noche, entonces estás cansado y al otro día vas a beber lo suficiente para que te dé sueño. Y cuando estás dormido, tú ya no distingues entre el malvado Amán y el bendito Mordejai. Entonces es a lo que nos invitaba, a que no por querer cumplir con la mitzvah de interpretar que bebe hasta que no distingas del malvado Amán y el bendito Mordejai, te emborraches y empieces a hacer desfiguros y ocasiones Hilul Hashem, sino que tenemos que beber con prudencia, con inteligencia, con sabiduría, con mesura, para quienes beben, por ejemplo, ¿sí? Para quienes nuestro paladar no se hizo para el vino, pues bueno, tomamos juguito o un vino especial que no tiene ni el sabor ni la concentración de un vino común. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Qué les ha parecido? Interesante, Mora. Sí, es muy interesante y viene mucho más. Dice, hemos visto cómo el torrente sanguíneo lleva nutrientes hacia todo el cuerpo. Ahora veremos cómo estos nutrientes llegan a la sangre a través del acto de comer. Bueno, esto ya lo vimos. El cuello, donde se encuentra la garganta, es una de las zonas más estrechas del cuerpo. Así en hebreo la garganta es llamada mitzar agarón, lo que significa literalmente la estrechez del cuello. A través de este angosto pasaje cruzan tres órganos vitales o canales: la tráquea, situada en el lado derecho de la garganta, que lleva el aire; el esófago, situado hacia la izquierda, y algo atrás de la tráquea, cercano a la parte posterior del cuello, que lleva el alimento; y la vena yugular y la arteria carótida, que lleva la sangre. Uh-huh. El Rebbe Nachman enseña que las historias que se encuentran en la Biblia tienen un mensaje para los contemporáneos e ilustra esto mediante la tierra de Egipto, Misraim, que corresponde a Mitzar, a Garón, o sea, a el cuello. La historia de los judíos como nación se inicia con su descenso al exilio de Egipto, como resultado de haber vendido a Yosef como esclavo. Paró, el gobernante egipcio que representa las fuerzas del mal, tiene las mismas letras que la palabra Oreb, pronunciado Oref, la nuca o la parte de atrás del cuello, aludiendo al esófago, es decir, al comer. Para atrapar a los Yehudí, el faraón necesitó la ayuda de sus tres ministros: el jefe de los carniceros, el jefe de los panaderos y el jefe de los escanciadores de vino. Ellos representan los principales tipos de alimentos que introducimos en nuestro sistema: la carne animal, el pan vegetal y vino, los líquidos. Así, para ganar control sobre los judíos, el faraón los manipuló a través de sus necesidades más básicas, su necesidad de comer, ¿sí? Y bueno, tristemente vemos cómo cuando fue la Shoah, si de algo padeció el pueblo yehudí, fue de alimento. Y cuando fueron secuestrados nuestros hermanos y llevados a Asa, de lo que padecieron, además de maltratos, pues fue de escasez de alimento, ¿sí? Entonces, el alimento es una forma también en que nos controlan, y coloquialmente se dice: dale al pueblo pan y circo y los tendrás controlados y contentos, ¿no? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado, porque a través de la comida muchos se dejan embaucar, se dejan endulzar, se dejan comprar, ¿sí? Y podemos olvidarnos de cumplir con Misbot y de cumplir con la Torah, con los preceptos de que Akadosh Baruj Hu pide para cada uno de nosotros en la línea en la que estemos. Uh-huh. Ok. Aprendemos además que el cuello y la garganta, Garón, corresponden al santo nombre bendito. Esto se deriva de la siguiente manera: es que es un nombre de Hashem que no puedo pronunciar, que tiene un valor de 86 y puede expandirse de tres formas. La Hei, que puede deletrearse con una Aleph y una Hei y una Yud. 3 veces el valor, que equivale a 258, agregando 1 para representar la palabra misma. Bueno, esto ya tiene que ver con la gematria, pero este santo nombre de Dios connota juicios y restricciones, y también lo hace el Garón. Y así podemos estar atrapados o por el Garón, que es el exilio, o los malos
malos hábitos de comer. Entonces, comer es una necesidad humana de acción primaria que une al cuerpo con el alma. Eso sí que nos quede claro. El comer une al cuerpo con el alma, ¿sí? Nuestro cuerpo va a estar vitalizado, alegre, contento, nuestra alma también. Entonces, si una persona desea ascender espiritualmente a través de comer, llegará hasta niveles muy elevados. Por el contrario, una constante obsesión por la comida o gula pueden llevar a un estancamiento espiritual. El estómago del malvado siempre parece vacío. Proverbios 13:25. Esto se refiere a aquellos que nunca se sienten satisfechos con el alimento y siempre quieren más. Cuando el estómago recibe el alimento masticado, lo almacena y lo muele volviendo una pulpa. Esta pulpa pasa por intestinos donde desecha aún más antes de pasar por los órganos digestivos. Este es el camino que toma el alimento al cumplir con su papel a través del sistema de purificación del cuerpo. Y bueno, un estómago lleno necesita varias horas para vaciarse. Dice que aproximadamente 8 horas para vaciarse. Por eso también es importante tomar agua. Por ejemplo, en la dieta de Rambam nos dice que el agua la deberíamos de tomar después de incluso 2 horas de haber comido. Y bueno, nadie aguanta 2 horas y quizá ni una. Pero, ejemplo, si esperamos 15 a 20 minutos, que el alimento ya inició su proceso y después ya tomamos agua, que sea con lentitud. ¿Por qué? Porque las enzimas o lo que son esos ácidos que van a moler el alimento en el estómago, no son grandes cantidades, no son litros. Y si nosotros esos ácidos que son poquito, digamos, son chorritos, que van a empezar a descomponer el alimento, le metemos un vasote de agua grande o 2 vasos de agua, entonces diluimos esas enzimas, esos ácidos, y entonces le cuesta más la digestión y por eso también enfermamos. Pero bueno, difícilmente nos resistimos de tomar agua pronto, ¿no? Hay quien come y enseguida 2 vasos de agua, entonces se diluyen esos ácidos y esas enzimas y dificultamos el proceso digestivo. Bueno, pues como ven, el Rebbe de Nachman enseña también que la paz y la prosperidad van juntas, mientras que el hambre genera controversia y lucha, de modo que el deseo por comida es señal de que uno tiene enemigos. Quebrando el deseo por la comida, uno puede obtener paz con sus enemigos. Como ven, aparte de los enemigos humanos, aquella gente envidiosa que odia a los demás, los enemigos a los que hace referencia el Rebbe son de hecho los propios órganos internos del hombre, capaces de atraparlo y esclavizarlo. Ellos aferran sus deseos buscando siempre la gratificación material sin sentirse nunca satisfechos. Estos enemigos buscan constantemente esclavizar a las personas a sus pasiones. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? No le entendí, Bueno, no le entendí cuando dice que cuando da hambre, hay enemigos, no le entendí. dice, aparte de los enemigos humanos, la gente envidiosa que odia a los demás, los enemigos a los que hace referencia, dice, también son nuestros propios órganos internos, es decir, nuestro estómago, nuestros intestinos, nuestra bilis, etcétera, se convierten en enemigos cuando ellos nos tienen esclavizados, cuando no queremos dejar de comer, cuando el estómago no se hizo para estar todo el día en acción, se hizo para estar en acción y reposar, acción y reposar. Y hay quienes queremos o quieren meterle comida todo el día al estómago. Y entonces ahí nuestros órganos se convierten en nuestros propios enemigos. Dice, ¿por qué? Porque te esclavizan, porque estos órganos terminan esclavizándote y entonces se convierten en tus enemigos. Pero antes de eso Y había bueno, leído algo que sobre que uno puede, como que cuando uno no, o sea, que logra dominar el hecho de no estar comiendo todo el tiempo, ya no le entendí ahí. Antes que sí, leyera dice, eso, creo que está antes. a ver si es esto, considerando que un estómago lleno necesita varias horas para vaciarse,
Es de hecho el estómago del malvado que siempre está vacío, porque dice en Proverbios que el malvado nunca queda satisfecho. El estómago del malvado siempre parece vacío. Proverbios 13:25. Dice, pues aquellos que anhelan constantemente la comida nunca se van a sentir satisfechos y siempre esperan más. Ujú. La paz y prosperidad van juntas, mientras que el hambre genera controversia y lucha. Es decir, cuando hay paz y hay prosperidad, no va a haber lucha, ni con otros ni con nosotros mismos. De modo que el deseo por la comida es señal de que uno tiene enemigos. O sea, espiritualmente, cuando uno desea comer, 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 dice, hay enemigos. Quebrantando el deseo por la comida, uno puede obtener la paz con sus enemigos, tanto externos como internos, como nosotros mismos. ¿O Ujú. literalmente es así o hay una explicación diferente? No, es así. O sea, es decir, cuando nosotros dice que representa, espiritualmente representa eh, que cuando no estamos satisfechos, dice, aunque comamos, no estamos satisfechos, puede representar que tenemos enemigos, pero también analizar que a veces esos enemigos pueden ser externos. Si nosotros controlamos ese hábito de comer bien, esos enemigos, vamos a decir, se van a desaparecer, se van a minimizar. Dice, pero también puede representar que esos enemigos son los que tienes tú en tu interior, alguna cualidad eh, no desarrollada positivamente. Ujú. Entonces dice, Ok, Mora. Entonces, por ejemplo, mi mamá todo el tiempo tiene hambre, todo el tiempo. Aunque haya comido, no tenga mucho, todo el tiempo tiene hambre ella y me dice, no, y si no como, me siento mal. Así me dice ella. Entonces, eso tiene sí, mucho que ver. cuando el ser humano llega a una adultez mayor, es característico de los adultos mayores tener hambre todo el tiempo. Ujú. Déjenme, les investigo un poquito más sobre esto, pero es un poquito por un mal hábito que se va desarrollando, porque cuando comemos, no comemos bien, no quedamos satisfechos. Y entonces pasa un rato y la persona ya tiene hambre otra vez. Pero mínimo debemos dejar descansar el estómago unas 6 horas, mínimo. Y si hace hambre, tomar agua. Otra cosa, a veces nosotros interpretamos como hambre, pero no es hambre, es sed. Está comprobado clínicamente que a veces no es hambre, sino sed lo que tenemos. Y entonces confundimos con hambre y comemos y seguimos teniendo hambre porque lo que tenemos es sed, estamos deshidratados. Y a veces podría ser eso, ¿sí? Y lamentablemente yo les comparto que a mí el agua no me gusta. Un doctor me regañó muy feo y con toda la razón. Yo no puedo tomar agua simple. Me da mucho asco el agua simple. Perdón, Hashem, porque el agua es vital, pero yo no, difícilmente la tomo por obligación, pero no me gusta. Entonces yo o le exprimo un medio limón, o le echo un poquito de refresco, o no sé, pongo agua normal con agua mineral, digamos 3/4 de vaso de agua normal y un cuarto, un tercio de agua mineral. Y así sí puedo pasar el agua de manera que yo la disfrute, pero el agua normal yo no la puedo disfrutar. La tomo porque sé que tengo que tomarla, obviamente, ¿sí? Pero a veces hay que checar con los adultos mayores que puede no ser hambre, sino sed. Ujú. Entonces, cuando su mamita tenga hambre, prepare una agüita de limón, algo rico. A ver, mami, en lo que llega la comida o está la comida, toma esta agüita, porque a veces se nos olvida, increíble, pero se nos olvida tomar. Ujú. Gracias, Mora. Muy Sí, es, interesante es, todo. es normal. Ujú. Sí, es normal y está comprobado. Los expertos en nutrición dicen que a veces es sed, no hambre lo que tenemos. Entonces sentimos un vacío. Ujú. Y bueno, vamos Entonces, ¿es cerrando. espiritual, Mora? ¿Es espiritual? Es- por supuesto, es espiritual y es físico. Por ejemplo, el hambre espiritual. Tenemos hambre de escuchar Torah y no, así como cuando creemos que es hambre y en realidad es sed, tenemos hambre de escuchar Torah y no nos damos cuenta. Y cuando empezamos a conocer estos temas, empieza a haber como calma en nuestro ser, empieza a haber como tranquilidad, como que
ay, qué bonito es esto, ay, esto me gusta mucho. Muchas personas que, por ejemplo, han llegado al judaísmo, eh, es una persona que conoció a alguien que estaba rezando y se le quedó viendo y le gustó y le preguntó y leyó, o alguien que le dijo a otra persona, lee Salmos y leyó y le gustó y empezó, o por accidente llegó a un canal de YouTube y escuchó a un rabino y le gustó y empezó su vida a sentir una plenitud, una tranquilidad, una alegría que no conocía. Entonces ahí es cuando decimos o podemos interpretar, eh, era sed, no hambre, ¿sí? Sed de conocer palabras de Torah. Y hay personas que así descubrieron que querían ser judíos y que ahora están aquí, por ejemplo. Ujú. Es como ustedes, no sé cuándo y cómo conocieron el nujismo, pero debió haber una primera vez, un primer momento, ¿sí? Y entonces a ustedes les fue cobrando sentido, les fue cobrando cierta alegría. Y efectivamente nuestro carácter cambia, nuestro carácter mejora. Es lo ideal, porque si alguien incluso tenga conversión y no cambia de carácter, de pensamientos, de interpretaciones, de problemas, pues algo está pasando ahí, no está digiriendo bien la Torah, ¿sí? Entonces es importante eh, analizarlo tanto de manera espiritual como de manera física, que estoy ingresando a misa. Como ven. Y bueno, para restaurar tanto el hígado como los órganos estomacales, todo lo relacionado con el hígado, practiquemos el diálogo, analicemos y reconozcamos y pongámosle nombre a nuestras emociones. Y una vez que ya las reconocimos y le pusimos nombre, busquemos cómo trabajarlas. Trabajemos la crítica, el juicio, porque el juicio lo enfocamos en el estómago, lo visceral, enjuiciar a otro. Entonces, antes de señalar al otro, señalémonos a nosotros mismos. Trabajemos el perdón al otro y el autoperdón. Practiquemos la meditación, el Ibodedur. Aumentemos en alegría. Trabajemos el amor por el otro y por nosotros. Y físicamente, seleccionemos nuestro alimento. Se dice incluso los nutricionistas que lo primero que tenemos que comer es algo verde, una ensalada verde, un pepino verde, una manzana verde, algo verde. Y ya después la comida que viene, por ejemplo. Es una recomendación, no que la hagamos siempre, pero es una recomendación que debemos de tener en cuenta presente y tratar de practicarla. Si no puede hacer una ensalada, bueno, un pepino. Y pues bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. A Kadosh Baruj Hu me las bendiga grandemente. Nos vemos en la siguiente sesión. Disculpen porque esta compu me anda fallando. Se me apagó igual que estaba dando el domingo una clase y de pronto se me apagó.